tecnologías nos han dicho desde hace muchos años que una buena historia clínica nos puede dar hasta el 75% del diagnóstico, el cual después debe ser complementado. Ser amables con las personas a las cuales vamos a atender. Eso tiene que ser en cualquier tipo de relación profesional, tanto ustedes cuando vayan a tratar a sus pacientes desde el punto de vista nutricional, como nosotros cuando los vamos a tratar desde otro punto de vista. Observación. ¿Se acuerdan lo que yo les decía la semana pasada, que uno empieza a ver al paciente desde que entra por la puerta de su oficina? Ahí lo empieza a observar, no cuando está sentado y empieza a hablar. Y es más, si ustedes pasan por la sala de espera antes de entrar a su oficina, pueden ver a sus pacientes ahí y pueden observar cómo están sentados, pueden observar los gestos que ellos tienen en el momento en que ustedes pasan por el lugar. Tienen que empezar a desarrollar algo que se llama juicio crítico. Quiere decir la capacidad de poder ver todo lo que está en torno a la enfermedad del paciente. Luego, capacidad de comunicarle a él lo que ustedes creen, lo que ustedes piensan que puede estar causando la enfermedad, si la tiene o si no la tiene, y eso lo estresa, el estrés, o cualquier cosa por lo que el paciente esté afectado y les ha consultado a ustedes. Y por último, y muy importante, una formación académica. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a dar las recomendaciones pertinentes, esto tiene que basarse en dos cosas. Uno, en el adecuado diagnóstico clínico que ustedes han hecho. Y dos, en todos los conocimientos que tienen al respecto de esa área, porque de ahí tienen que extraer los conocimientos para poderlos juntar, poderlos unir y posteriormente comunicárselos al paciente, porque nadie puede recomendar sobre lo que no sabe. Bueno, en nuestro país sí, porque todo el mundo recomienda de todo. Fíjese que yo tengo gripe. Ay, doña fulanita, fíjese que para eso es bueno tomar esto, esto y esto. A mi hija le dio esto, al fulanito de la esquina le dio esto, y todo el mundo recomienda de todo, pero no es la forma adecuada de hacerlo. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Observar. ¿Se acuerdan ustedes que el lunes, cuando estaba haciéndole la presentación del curso, les hablé de lo importante que es la observación cuando uno mira a un paciente? Que ustedes lo empiezan a ver desde que entra, empiezan a ver la forma en que camina, empiezan a ver también cuando se sienta, los movimientos de las manos, los movimientos de los brazos, si las miran a la cara cuando están hablando, si bajan los ojos, si no las miran, si van acompañados por alguien y antes de contestar, miran a esa persona para contestarles a ustedes. Si el paciente es el que contesta o contesta la persona que está a la vecindad y el paciente nunca dice nada. Todas esos pequeños detalles es importante verlos. Así como también es importante ver en las personas cómo están, si tienen alguna lesión, en su caso, tendrían que ver si tiene queilitis, cómo está el pelo, si tiene pelo en bandera, si se cae mucho, si tiene algunas manchitas en la cara, todas estas cosas que les pueden indicar que tienen algunas deficiencias nutricionales, pues vale la pena hacerlo. O si la paciente está extremadamente delgada, simplemente hay muchas cosas que ustedes pueden ver antes de examinar a un paciente. Y eso ya se vuelve algo automático. Porque fíjense que a veces a uno le preguntan,
mira, te diste cuenta del suéter que llevaba la fulanita, qué bonito. Y uno se queda pensando qué llevaba, pero sí se ha dado cuenta que tiene un hombro más alto que el otro, que para caminar se va hacia un ladito, eso indica que tiene una pierna unos centímetros más corta que la otra, que la facies muchas veces tiene unos ojos de tristeza, entonces dice uno, bueno, aquí hay algo más está pasando. Entonces, el ojo clínico se va entrenando para ver lo que a uno le puede interesar en un paciente. Es por eso que es bien importante convertirse en un buen observador clínico. A ver, por ejemplo, hagamos un pequeño ejercicio. Si ustedes vieran a esta señora enfrente de su escritorio, ¿qué pensarían? ¿Que está triste o que está pensativa? O preocupada. Uh-huh. Sí, miren los ojos de esta señora y miren a las otras dos personas que están a la par. ¿Qué pensarían de las otras dos? Bueno, yo... La segunda, perdón, dale, no tengas pena. Yo diría que la segunda está como deprimida, porque no hace contacto visual, ¿verdad? Sino que tiene toda la mirada hacia abajo. Y la otra persona, pues, para mí sería como, no sé, normal. De la tercera se ve la tristeza en sus ojos. ¿Y en la primera se mira tristeza también? Yo miro que no. ¿Qué dice el resto de compañeros? Se mira más Yo le angustia veo que tristeza. Más preocupada. Cansada. Ya. Ajá. Como ustedes pueden ver, solo la mirada les puede decir mucho. Y asuman ustedes que estas tres gentes están sentadas en su consultorio cuando ustedes entran. Ya ahí les puede decir muchísimo al respecto de cada una de ellas cuando ustedes pasan, pero tienen que tener la habilidad de poder empezar a verlo. No sé si les queda claro lo que les estoy tratando de decir al respecto. Sí, doctor. Ok. También tenemos que ver las diferentes personalidades del paciente, porque así es como nos va a responder cuando está con nosotros. Aquella persona que ustedes les dicen algo y empieza con cálculos mentales. Ahí también la persona que va a estar a la defensiva y siempre va a estar con el celular al lado y puede estar alegando en el celular y le dice a uno, ay, disculpe ahorita, es que tengo que contestar. Entonces, como a la segunda, tercera vez hay que decirle, mire, apague ese teléfono, porque si no yo no la atiendo. Porque es increíble, hay gente que llega así a la consulta, o si ustedes se tardaron un poquito antes, más con el paciente anterior, ya entra el otro, que ya entra furioso, y que qué va a hacer, etcétera, etcétera. La gente que siempre anda con la computadora. Yo tenía una paciente y esta Lolita toda la vida, cuando uno entraba, estaba con la computadora, trabajando, y trabajaba. Entraba a la oficina y me decía, ay, disculpa un momentito, solo termino esto. Ella llevaba las finanzas de una línea aérea aquí en Guatemala, y entonces estaba, yo creo que las 24 horas del día sentada enfrente de esa cosa. Se fue de Guatemala y ya no sé cómo está, pero increíble la forma en que esta mujer estaba metida todo el tiempo en la computadora y no se daba tiempo para sí misma. Y está el sabio, el que ya ha investigado en el internet todas sus posibles patologías y todas las posibles curas que puede haber, y cuando entra, llega y les va a recitar a ustedes
lo que él cree que tiene y lo que ustedes tienen que hacer. Puede llegar, mire, estoy con sobrepeso, entonces yo leí que eso me causa esto y esto y esto, y entonces está la dieta tal, pero yo creo que lo mejor es esto y esto y esto y esto. Siempre hay gente que va a llegar así también a su consultorio, entonces ustedes tienen que poder tener la capacidad de lidiar con cada uno de ellos para poder seguir adelante, pero siempre hay algo bien importante y es saberle poner un límite a los pacientes, porque hay gente que no tiene límite y si ustedes no se lo ponen, ellos van a seguir pasando sobre eso y no es bueno. Es igual que la gente que les va a estar consultando todo el bendito día por teléfono. Entonces, hay que aprender también a que hay en cierta forma uno puede contestar, pero no puede contestar todas las llamadas de los pacientes a toda hora. Le voy a poner dos ejemplos realmente, y son ejemplos reales. Es una de las cosas que yo me fui de viaje, le dejé mi teléfono a una colega. Y entonces viene y esta mujer tenía el teléfono ahí cerca de su mesa de noche cuando lo vio, pero lo confundió con su despertador. Entonces se levantó corriendo, se fue al baño, se empezó a bañar porque ya se tenía que ir a trabajar. Ni cuenta se dio de que estaba oscuro, de cómo estaba todo, cuando estaba bañándose. Viene y se acordó que ya no tenía despertador. Entonces viene, terminó de bañarse, salió, se secó y vio el teléfono y era X gente, ¿no? Entonces viene y contesta la llamada y esta paciente la llamaba para preguntarle si podía tener relaciones con su esposo a esa hora, porque como estaba en tratamiento no sabía si podía tener relaciones y la llama a las 2 de la mañana. Casos de la vida real. A mí en lo personal me pasó también que me llamó X gente en la madrugada solo para decirme que yo tenía razón, que ella sí tenía gastritis. Entonces, hay cosas que uno dice, bueno, hay que atender las emergencias, porque siempre hay que atender, pero uno tiene que saber catalogar a los pacientes, porque muchas veces llaman para muchas cosas que para ellos son angustiantes o son importantes, pero si ustedes se ponen a contestar todas las llamadas a toda hora, no paran de hacerlo. Entonces hay que poder poner límites. Y ustedes dicen, bueno, yo como nutricionista, ¿cómo me podría pasar eso? Probablemente en la madrugada no, pero sí lo podrían estar llamando a cada rato para preguntarles si se pueden comer media taza más de pasta o si se pueden comer otra cosa más. Y ahí es donde pueden empezar también a tener problemas con cierto tipo de personalidades que pueden haber en sus pacientes. ¿Alguna duda al respecto de esto? Compañeros. No, doctor. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer un interrogatorio? Este es de un libro que tiene básicamente muchas indicaciones sobre qué es un buen entrevistador. Y ellos recomiendan, número 1, cuidar la comunicación no verbal. En comunicación no verbal estamos hablando de todos aquellos gestos, no solo que va a hacer el paciente, sino que van a hacer ustedes como terapeutas, porque también les pueden estar transmitiendo a ellos ciertos mensajes, como pueden ser positivos, pueden ser negativos. Saber cuándo empiezan y cómo empezar y cuándo van a terminar un interrogatorio, porque un interrogatorio no puede extenderse eternamente, sino que tienen que tener un tiempo estipulado para poder hacerlo. Tener sus ideas ya organizadas para ver
con este paciente hasta dónde van a llegar y qué es lo que van a preguntar. Tienen que tratar de ser lo más asertivos posibles y también escuchar en una forma activa. Miren, algo que es bien importante es cuando el paciente está hablando, no estar en ese momento escribiendo, ¿sí? Hay gente que el paciente está hablando y el interlocutor está escribiendo en la computadora todo lo que el paciente le está diciendo, pero nunca se toma el tiempo para ver al paciente. Y entonces, ¿qué es lo que la otra persona siente? Que no le están poniendo atención, ¿sí? Simple y sencillamente no le están poniendo atención y están tan ocupados escribiendo que incluso se les pueden pasar datos que las personas les están diciendo y que pueden ser muy importantes, pero no son capaces de captarlos porque están muy metidos en la computadora escribiendo lo que él les está diciendo. Y tienen que lograr establecer una adecuada relación con el paciente para poder llevar a cabo una comunicación que sea adecuada con él. Tienen que tratar de evitar la altivez, ¿sí? Porque también eso puede romper muchos tipos de comunicación y evitar la timidez también. Hay pacientes que son muy altivos o son muy tímidos, como hay entrevistadores muy altivos y muy tímidos. Entonces, eso desde ningún punto de vista es bueno. Lo que hay que hacer, regreso a lo que hemos dicho, es tratar de escuchar y de entender al paciente. Si se escucha, se entienden muchas cosas, pero como se dijo en la diapositiva anterior, una escucha que sea activa. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos que ver? El entorno familiar, porque el entorno familiar tiene mucho que ver con la forma en que puede estar el paciente. Fíjense que se dan muchísimos casos en los cuales el paciente se enferma por la forma en cómo está el entorno familiar. Y eso es porque a veces están tratando de llamar la atención de la gente a su alrededor. Yo siempre me voy a acordar de Sofía, una niña que era diabética y a cada rato regresaba al hospital y regresaba al hospital y regresaba al hospital. Y les digo niña, pero tenía 13, 14 años. Hasta que nos dimos cuenta, porque para variar ya viene la Sofía descompensada otra vez a ponerle su suero, ver la insulina, entrarla, pero nadie se tomaba la molestia de sentarse y hablar con ella. Y lo que pasaba con esta patoja es que su mamá había muerto, se había casado por segunda vez, el papá, y tuvo otros hijos con la nueva señora. Entonces, la madrastra lógicamente le ponía más atención a los otros hijos que a Sofía. Y ella, para llamar la atención, pues entonces simplemente hacía todo lo que no debía de hacer y se descompensaba. Porque cuando se descompensaba, pues entonces ya le ponían atención, ya la llevaban al hospital, ya el papá estaba al lado de ella, etcétera, etcétera. Entonces, ella se sentía ya querida y atendida por la familia, y en el hospital pues todo el mundo la mimaba, porque en un lugar donde la mayoría son adultos y está una güira de 12, 13 años, ahí pues todo el mundo la consentía. Y esa era la dinámica que se tenía, hasta que se cayó en cuenta en eso, hubo que mandarla al psicólogo, etcétera, etcétera.
y mandar a la familia también, pero lo que son los azares del destino, esta conducta siguió hasta que esta niña se quedó ciega y posteriormente falleció por la diabetes. Y todo era por este tipo de conducta que no se logró corregir. Y es por eso que le digo que el entorno familiar es de tenerlo muy en cuenta a la hora de tratar una enfermedad, porque supongo que Patti les enseñó que todas las enfermedades tienen que tener un componente emocional, que es lo que yo les decía en la clase anterior. Otra de las cosas es permitirle y facilitarle al paciente que exprese lo que desee. Y aquí va la otra parte. Cuando yo les decía a ustedes que a veces el paciente no dice nada y entra un familiar con ellos y es el familiar el que contesta todo y el paciente no. En ese momento hay que tomar la decisión y decirle, mire, hágame el favor, me podría dar un momento, me puede dejar a solas con X gente, siempre y cuando no sea niño, ¿verdad? O niña. Y que salga el familiar para poder hablar libremente con esta otra persona y que ella les diga qué es lo que está pasando o cómo se siente, porque si tienen tanta influencia del familiar al lado, ahí hay muchos problemas. O incluso yo, en uno de los casos que he tenido, llega el niño con su mamá y estábamos hablando sobre lo que él tenía. Y me contó que el fin de semana se habían ido a un centro comercial y que había comido, yo creo que un helado o algo así. Le digo yo, ay, pero si tú sabes que no puedes estar comiendo eso, ¿y por qué te lo comiste? ¿Por qué no comiste otra cosa? Porque fíjate que habían mangos ahí que estaban vendiendo, pero mi mamá me dijo que eran muy caros, que mejor me comiera un helado. Y la verdad es que yo me fui a ver a los centros comerciales. Hay un lugar ahí en Miraflores donde venden fruta, pero la fruta es más cara que el helado. Entonces, ahí es donde hay que tratar de ver algunas otras recomendaciones, como decirle a la gente, bueno, ¿sabe qué? ¿Por qué no le lleva a usted un poco de fruta si el niño quiere comer algo cuando estén paseando en el centro comercial? Porque también hay que ver todas estas situaciones que pueden ver, pero eso lo dice un niño porque el niño es muy expresivo, pero ya un adulto no les va a decir este tipo de cosas. Y sobre todo hay que ser muy reales con los que les van a ofrecer. Nunca ofrecer nada que no se pueda hacer. ¿Sí? Porque entonces la gente crea expectativas. Y si esas expectativas no se cumplen, se va a sentir defraudado por el profesional y entonces, pues simple y sencillamente se perdió la confianza. Y al perderse la confianza con el profesional que lo está tratando, ya se perdió prácticamente todo. ¿Alguna duda hasta este momento, jovencitas y jovencitos? Doctora, buenos días. Buenos días. Perdón, no sé quién iba a hablar más, además de mí. Sigue, está bien, sigue. Te voy a hablar después. Ok, gracias. Gracias, te lo agradezco. No te preocupes, gracias. Digamos, en la cuestión de las influencias familiares, digamos, ¿cómo se puede, así en un caso de un adulto, cómo es más, o sea, cómo se detecta que la enfermedad está más que todo influenciada por la familia? Fíjate que es por el comportamiento que tiene la persona cuando entra, porque puede llegar el paciente solo, sin la familia, ¿sí? Pero tenés que ponerte a hablar con el paciente. Cuando tú te pones a hablar con el paciente, vas a empezar a detectar cierto tipo de actitudes o cierto tipo de palabras que él te dice, que es ahí donde tenés que poner mucha atención. Yo hay algo que siempre les digo cuando noto que hay algo que no está bien. Y en cualquier momento del interrogatorio me les quedo viendo y les digo, mire, usted es feliz. Mucha gente, la mayoría titubea y no sabe ni qué contestar.
porque es pregunta que no se esperan. Se esperan, le duele la cabeza, mire el brazo cuando lo levanta y qué comida le hace daño. Se esperan cualquier cosa, menos esa pregunta. Y entonces cuando empiezan a titubear y ya empiezan a hablar, dice, sí, ay, mire, ese sí no me convence. A ver, cuénteme qué está pasando. Y entonces la gente empieza a hablar poco a poco, pero a todo esto ustedes no han tocado la computadora al lado, no han tocado el papel que tienen al lado para escribir, sino que están dedicados a ponerle la atención total al paciente. Y ahí es cuando él va a empezar a hablar con ustedes. No le desvíen la mirada, no se pongan a hacer otras cosas mientras él está hablando. Jamás. ¿Sí? Porque entonces deja de ser una escucha activa. Gracias, doctora. Vamos a ver, muchos de ustedes les han visto la cara a sus compañeros, a sus amigos, cuando están hablando y notan en ese momento que algo pasa. ¿Han tenido esa experiencia? Supongo que sí. Yo no. Tú no. Ajá. Y después tu amiga te dice, sí, fíjate que me pasó esto y esto y esto, te cuenta algo que le está pasando en ese momento. Porque acuérdense que uno de adolescente se cuenta todo con las amistades. Siempre tiene su amiguita del alma, mi mejor amiga, mi grupo, y va y les cuenta todo lo que está pasando. Ahí, si ustedes ponen un poquito de atención, se van a dar cuenta de que la expresión de la cara cambia. Cambia la expresión de la cara cuando llegan a reunirse y no se comporta como normalmente lo hace, pero la facies de la persona, cuando está teniendo algún problema, siempre es muy diferente que cuando no lo está. Pero cuando uno en la oficina empieza a ver eso y se empieza a entrenar, porque uno tiene que entrenarse para todo, puede detectarlo con bastante certeza cuando algo está pasando en el tono de la voz, en la expresión, en cómo tienen los hombros, si tienen los hombros muy subidos, si la cabeza muy baja, o pueden ser cara de enojo, porque también pueden estar enojados. Tienen que empezar a entrenarse en eso con todas las personas que miren, por favor. Empiecen a ver las facies, los tonos, la forma en que habla, etcétera, y se van a empezar a dar cuenta cuando pasa algo, porque esa es parte importante de lo que está pasando. ¿Algún otro comentario al respecto? Sí, doctora, yo le quería preguntar si, por ejemplo, a mí se me olvida, a veces se me olvidan las cosas y uno puede grabar parte de la entrevista o como o cuando uno hace preguntas como muy específicas con la alimentación del paciente o algo así. Si puedes hacerlo con la autorización del paciente. Tenés que preguntarle si autoriza a que grabes esa consulta. Okay, si no tenés autorización, no puedes hacerlo. Ahí va el consentimiento informado. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, doctora. También tengo una consulta. A ver, contame. Con respecto a los acompañantes del paciente, más o menos, ¿cuál sería como la edad en la que podrían acompañar al paciente? Es que no hay edad. Hay acompañantes que va gente de 50 años acompañando a alguien de 51 años. O hay gente de 20 años que va acompañando a alguien de 60.
o hay mamás y papás que van acompañando a niños, pero aún así hay momentos en que el niño, y ahí ya es más difícil sacar al papá, pero ya hay momentos, o a la mamá, hay momentos en que el niño dice una cosa y el papá tiende a estar corrigiendo, pero a veces lo que dice el niño suena muy lógico. Y entonces ahí ya es más difícil. Yo en general no miro niños porque no es mi especialidad, es mi socia la que los mira. Pero a veces por X, Y o Z razón, que no, doctora, que usted me ha visto desde hace rato, bueno, mire todo el asunto, bueno, sabe qué, tráigalo, pero si no, ya sabe que yo se lo refiero a la doctora Cruz. Bueno, total es que viene y cuando uno empieza a ver que hay algo que no casa con ese niño, porque a veces los niños son muy manipuladores también. Hay el caso de X señor, que es un exportador de plátano bastante grande aquí en Guatemala y su hijita única. Entonces, la hija única es alérgica, yo creo que hasta ella misma. Y muchas veces él la manda con sus tíos a otro país y ha tenido que irla a traer porque se pone muy mal. Y cuando uno le dice, pero mire, ¿y por qué le está dando de comer? Ay, doctora, si es mi única hija, si no le doy yo las cosas, ¿quién se las va a dar? Pero da la casualidad que cada cosa que quién se la va a dar, la para enferma a la niña, pues. Entonces, ahí es problema. Y hay que ver muchas de esas situaciones. También hay otra patoja que me acuerdo mucho, me la llevó la mamá para ver cómo se hacía, porque ella no dormía bien. La mamá ya tendría como unos 50 y algo de años, y la patoja tenía 15, 16 años. Bueno, y me dice la señora, es que todo lo basamos en la confianza, ya le hablamos a ella, que nosotros le tenemos mucha confianza, que no vamos a evitar nada por la confianza que le tenemos, que ella siempre se va a portar bien, bla, bla, bla. Bueno, total es que era tanta la confianza que le dije a la señora, hágame el favor, déjeme hablar con ella. Y cuando se salió la mamá, empezamos a hablar. Y que si la patoja se salía con todos sus amigos, se iba de parranda, se pegaba las grandes borracheras o se drogaba. Y a veces llegaba hasta el día siguiente a su casa. Pero como había mucha confianza, se había quedado en la casa de la fulanita, sutanita, menganita, ¿vale? O se había quedado en un motel con uno de sus amigos. Y viene y me dice la patoja, es que, doctora, ¿usted cómo puede creer? Me dijo, que ellos crean que yo ando portándome bien a las 2, 3 de la mañana en la calle y ando tomando limonadas. Entonces dice uno, bueno, aquí qué está pasando también, porque no era ni la actitud correcta de los papás, que ya estaban actuando como abuelos, y la patoja, pues que simplemente se valía de el exceso de confianza que teóricamente le tenían los papás. Entonces ahí lo que había que hacer era jalarle las pitas, ya muy tarde para hacerlo, pues, porque deberían de haberlo hecho desde antes, una buena educación, y enseñarle que tenía que tener límites para ver eso, porque ahí era algo que yo como médico, yo no podía arreglar. ¿Por qué se iba a seguir levantando tarde todo el tiempo si seguía de parranda todo el bendito tiempo? Y haciendo todo lo que ella quería. Pero eso, la patoja me lo dijo en confianza, porque yo era el médico, ¿sí? Y entonces lo que me tocaba era hablar con ella para que ella hablara con sus papás sobre la situación que estaba teniendo y referir a un psicólogo a todos. No sé si te contesta esa tu pregunta de a qué edad. Porque sí, hay situaciones, gracias. Y situaciones, todo es muy variable en ahí sí que en esa área. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir?
Bueno, ahorita vamos, ahí entra lo que es información conflictiva, porque esa es una información conflictiva que me estaba dando la jovencita para con sus papás, que yo no tenía por qué decírselo así, pero sí tenía que tomar las acciones para poder tratar de resolver ¿cómo se llama? La situación. Ahora contar lo mismo. Fíjense que esto es bien importante y a veces no hay que hacerlo con los pacientes. Y eso me lo contó otro paciente. Vamos a decirle chichi a esta paciente y me dice, es que fíjese, doctora, que el doctor fulano, porque me llegó a consultar sobre ella, ¿no? El doctor fulano, yo lo visité desde hace no sé cuánto tiempo. Y esta última vez, fíjese que me dijo, fíjate, chichi, que la vez pasada vino una vieja y me dijo tal y tal y tal y tal cosa. Y a ella se le quedó viendo, porque ya el doctor ya no se acordaba que esa vieja había sido ella 3 años antes. Y le contó a ella lo que ella le había contado a él, porque ella estaba refiriéndose a esa misma situación. Entonces, estaba haciendo alusión a esto. Entonces, jamás contarle a los pacientes de estos tipos de patologías, sobre todo porque se puede estar cometiendo una equivocación al hacerlo. Otra de las cosas que es importante es que a uno le guste la clínica, ¿sí? Toda profesión, tanto nutrición como medicina, tienen muchas áreas. Y hay áreas que no tienen nada que ver con tener una interlocución muy cercana con el paciente. Y a uno tiene que gustarle eso, tiene que gustarle poder sentarse, poder hablar con las personas, saber que va a tener que estar en la clínica hablando con uno, otro y otro, y siempre salir contento de ahí y estar satisfecho de lo que está haciendo. Porque hay otros colegas que dicen, ya me tengo que ir a trabajar, qué aburrido, a seguir oyendo la misma cosa. Eso no es sano ni para el médico, ni para el paciente que va con ese médico. Porque ya no está viendo su profesión con amor, ¿sí? Y entonces ya no va a hacer las cosas en una forma adecuada. Si ustedes se van a dedicar a la clínica, les tiene que gustar lo que van a hacer. Les tiene que gustar la interrelación cercana con la paciente o el paciente. Tienen que estar con la capacidad y la disposición de oírlos, de saber que todo paciente, como puede estar muy bien, puede ser un drama. Hay muchas gentes que llegan a consultarles y realmente lo único que quieren es hablar con alguien porque no tienen nada más y lo único que quieren es hablar con alguien, van y hablan con la gente que tiene, que ellos le tienen confianza. Y eso es algo que ustedes tienen que aprender. La gente no solo va con el psicólogo, puede ir con el nutricionista, puede ir con el médico, incluso puede ir con su dentista, si le tiene mucha confianza y siente mucha empatía con él, a hablar y a contarle las cosas que ellos necesitan desahogarse. Y fíjense que les dije dentista. Yo tengo un dentista muy especial. Y a veces me he puesto a hablar y resulta que tenemos pacientes en común. Y me habló de X gente que todo el mundo ha de conocer, por eso se los dejo en X. Y me dice, fíjese que él viene a las 6 de la mañana. Me llama y viene a las 6 de la mañana que yo lo trate. Y siempre nos echamos una buena platicada antes de eso, para que él pueda estar saliendo aquí
tipo 8 menos cuarto de la mañana para presentarse a donde tienen que presentarse. ¿Y cuánto tardan los dentistas ahorita en hacer un tratamiento? Una media hora, porque ellos ya van trabajando de poquito en poquito. Y el resto del tiempo era para hablar con el fulanito. Y entonces este paciente tenía mucha empatía con su dentista, iba y le contaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver, y por eso les digo, les tiene que gustar lo que hacen para no sentir el agobio de tener que ir otra vez a hacer lo mismo. O como yo escuché a una gente otra vez que le decía, estaba su hijo diciéndole, es que fíjate, mamá, que me pasó. Ay, no, mijo, ya no me contés tanto, bastantes dramas. Oigo yo todo el tiempo en la clínica como para tener que oírtelo a vos. Y uno solo mira y dice, porque él estaba reflejando ahí lo que él sentía a la hora de estar trabajando. Y es por eso que a la gente que le fascine, que le apasione esta área de la clínica, dedíquese a la clínica. El que no, dedíquese a cualquier otra área de su profesión. Porque de veras, sí, tiene que sentir uno esa pasión, el constante estudio, porque la medicina y la nutrición cambian continuamente. Hay muchos cambios siempre que hay que irles atrás. Tienen que estar leyendo, tienen que estar en contacto con las personas, tienen que saber que van a escuchar muchas cosas y que muchas veces la carga emocional que lleva el paciente los va a cansar y los va a cansar mucho. Pero si a ustedes les gusta lo que están haciendo, no les va a importar y van a seguir y lo van a seguir haciendo con gusto. Pero si no, les va a empezar a afectar a ustedes. Y eso ya no es sano, ni para el profesional, ni para el paciente. ¿Les queda claro eso que les estoy explicando ahorita? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ¿qué otras cosas es importante? No son ustedes las responsables, óigame bien, ustedes pueden dar todas las indicaciones del mundo y hacer las cosas perfectas, pero el hacer las cosas como debe ser es responsabilidad del paciente, no de ustedes. Y eso es algo que tienen que estar conscientes. Ustedes les pueden indicar, bueno, tiene que hacer ejercicio, tiene que comer de tal o cual forma, pero si el paciente no lo hace, no es responsabilidad de ustedes, es responsabilidad del paciente. No se tomen responsabilidades que no tienen por qué cargarlas. Claro, si dan dietas que no van acorde a las posibilidades económicas del paciente, ahí sí ya es responsabilidad de ustedes como profesionales. Pero si están dando las cosas dentro de las capacidades del paciente, eso es otra cosa. Y aunque no lo crean, se cometen muchos de esos errores. Hay un médico que a mí me enseñó mucho y una de ellas fue a escuchar al paciente. Porque todos hemos cometido 20,000 errores cuando estamos aprendiendo y cuando nos estamos capacitando. Yo era R1, entonces teníamos a una paciente diabética. Llega el jefe de servicio, pues entonces estaban los internos, el externo y yo que era la residente, pues le empecé a presentar el caso. Y viene y me dice, ¿ya hicieron consulta de nutrición? Sí, doctor, le dejó una dieta de 1,300 calorías y ya se la estamos dando. Ah, qué bueno, me dijo. ¿Y usted revisó la dieta?
No, le dije, porque esa la dan en el servicio de alimentación, pero sí fue de 1.300 calorías, que fue lo que se le calculó. Y viene y creo que dejó algo y le pregunto al externo encargado. Y viene el externo y sí, dijo que tenía que comer esto y esto y esto y esto. Y después viene, se voltea con la señora y le dice, señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿De dónde es usted? Etcétera, ¿va? Y de ahí le pregunta, mire señora, ¿y usted qué come? Ay, doctor, le dijo, que fíjese que como nosotros somos pobres, yo lo que como son frijolitos. Y cuando nos va bien, entonces le echamos cremita y quesito a los frijoles. Ah, qué bueno, le dijo. ¿Y carne cada cuánto come? Ay, doctor, es una vez al mes, sin mucho. Comemos tortillitas, comemos hierbitas, bueno, total es que. Y de ahí se volteó y se nos quedó viendo. Dijo, a ver, veamos la dieta que ustedes ya están contentos que la tenga. Y a la señora le habían dejado carne, pollo, etcétera, etcétera, tanto de arroz, tanto de pasta, etcétera. Ni la nutricionista, ni yo, como médico encargado, nos habíamos dado cuenta, ninguna de las dos, de esta situación. Ahí no era culpa ni del externo ni del interno, porque ellos estaban aprendiendo, nosotros también, pero ya estábamos en otra etapa, ya éramos profesionales sacando una especialización. Bueno, yo, la nutricionista, estaba trabajando en el hospital. Y ahí viene lo que les digo, ahí sí ya es responsabilidad del profesional que no se hizo las cosas bien, y era responsabilidad de nosotros dos, no solo de uno, ni solo de otro, era de las dos, porque las dos éramos tratantes de esa paciente. Y entonces se hicieron las cosas ideales, pero no reales. Y entre eso hay una gran diferencia. ¿Dudas al respecto de esto? Ninguna. ¿Queda claro lo que les estoy tratando de decir, ¿no? Doctora, solo pues me da como un poco de duda porque creo que una de las cosas que nos enseñan es como, es que si veamos como el contexto de la persona, ¿verdad? Yo sé que les enseñan eso, pero les estoy contando lo que pasó en la vida real. Sí, es igual que les puedo contar, perdón, de otra paciente que la llevé a un hospital X. La nutricionista que estaba ahí, yo la conozco, es una excelente persona. La paciente tenía un accidente cerebrovascular y tenía la mitad de la cara, la mitad del cuerpo paralizado. La nutricionista le calcula todo, pero le llevan un bistec para que coma. La paciente no podía agarrar el cuchillo y el tenedor para partir ese bistec. Y da la casualidad que yo llegué a pasar visita al salir de la U y se fue otra compañera que trabaja en nutrición conmigo, porque íbamos a hacer otra cosa, y cuando nos dimos cuenta, pues esta otra nutricionista agarró, le empezó a partir la carne, y hablamos con la nutricionista que laboraba en ese hospital. ¿Por qué pasa esto? Porque simplemente no vio al paciente, mandó la dieta, llega la persona que llega a preguntar qué quiere comer. Esta persona que llega a preguntar qué quiere comer no da mayor cosa, y en ese día habían diseñado en el servicio de alimentación que iban a dar bistec, esto y lo otro, ¿no? Porque llegan generalmente con 2 tipos de menús, y le preguntan, mire, para el día de hoy tengo esto, esto y esto, o esto, esto y esto. Entonces llegaron con el menú, la señora en lo que medio hablaba le dijo lo que quería, pero no pasó al servicio de alimentación lo otro, y ya el encargado de llevar la comida solo le llegó a dejar su bandeja con el bistec. Cosas que pasan en la vida real. Y mira, en la universidad se pueden enseñar muchísimas cosas, pero muchas veces en la vida real
no pasa eso. En muchos sanatorios no pasa eso. Y eso es algo que lo vas a ver cuando tú lo estés tratando y estés trabajando ahí, que lleves a tus pacientes ahí. Pueden haber muchísimos errores en muchos de estos lugares, sea uno de lujo, o sea término medio, o sea de los más baratos. Siempre hay muchos errores y muchos de ellos se pueden subsanar si hay algún familiar con el paciente. Pero en este caso no había ningún familiar con el paciente porque eran de lejos. Y como te digo, hay muchas cosas que se enseñan, pero que realmente se pasan y todos cometemos errores y hay errores que se cometen y son garrafales, pero todo el mundo los puede cometer. Y de hecho, como les digo, con esa paciente, yo lo cometí, porque ni cuenta me dio, ¿no? Y la otra persona también, son tantos en el hospital. A ver, ¿ustedes saben cuántas nutricionistas hay en el hospital? Les voy a poner el Roosevelt. ¿Cuántas nutricionistas hay en el Roosevelt? Para que vean pacientes. Compañeras o compañero. Miren, no sé, creo que hay como 4 o 5. Yo diría 2, pero saber si serán. O pongamos que sean 2, porque ahorita no estoy enterada en este último tiempo. Para ver a todos los pacientes del hospital, que pueden haber 500, 600 pacientes en todo el hospital. Pueden llegar estudiantes de nutrición que vayan a hacer sus prácticas ahí, a colaborar. ¿Cuántos pueden llegar? Unos 4 o 6. Aún así, sigue siendo poco para toda la gente del hospital. Ojo, entonces ahí es donde pueden haber problemas. Si hubiese suficiente gente para cubrir a todos los pacientes, te digo, sería imperdonable algo así. Pero no lo hay. Y ahí, como te digo, se pueden cometer errores. Y de hecho, se cometen y los cometemos todos, médicos, nutricionistas, todo el mundo puede cometer esos errores. Y ahí es donde todos tenemos que estar atentos. Y sobre todo no decir, fíjate que la fulana hizo tal cosa, o fíjate que el mengano hizo tal cosa. Eso ni es ético, ni es correcto. Si uno descubre un error de ese tipo, va con el colega que lo hizo y le dijo, mira, fíjate que yo vi esto y esto y esto y esto, y te lo digo por esto y esto y esto y esto. Y se queda entre la persona que lo descubrió y el colega que lo hizo, para terminar ahí el asunto. Esa es otra de las prácticas que no va en la entrevista clínica, pero que sí tiene que ir mucho en la práctica profesional, la ética que se puede tener. ¿Alguna otra duda, compañeras y compañeros? Por el momento no, doctora. Gracias. Bueno, si no hay dudas, sigamos. Y como les digo, lo que yo les voy a contar son cosas de la vida real que se miran y que no lo van a encontrar en los libros. Bueno, aquí va lo otro también que uno nunca debe de hacer: descuidar la comunicación no verbal, que es lo que ya hablamos. Saber cuándo empezar y cuándo terminar y no extenderse. Jamás improvisar con un paciente. En algunos momentos sí puede improvisarse porque no todo lo puede tener uno planificado.
no ponerse a llorar al lado del paciente. Hay gente que se pone a llorar, si el paciente se pone a llorar, el profesional a veces se pone a llorar con él. Eso es algo que nunca, jamás debe de hacerse. Jamás debe de jalarse para uno mismo las emociones del paciente. Porque si no, ustedes no van a estar en paz. No escuchar y la arrogancia del profesional del que sabe soy yo y no escuchar al paciente, porque el paciente muchas veces les puede dar la clave del diagnóstico. Bueno, nos vamos a historia clínica. La historia clínica básicamente es el documento, el cual es el más importante y el que les va, donde ustedes van a plasmar básicamente toda la historia del paciente y que les va a servir para sistematizar la información que él les puede dar y que posteriormente ustedes pueden retomar y analizar. Y acuérdense que toda historia clínica tiene que ser muy clara y escrita para que todo el mundo la entienda, no solo la persona que la está escribiendo, porque en determinado momento puede ser un documento médico legal. Ustedes nunca saben si con el equipo que están trabajando puede uno de los miembros de ese equipo ser demandado y de hecho la justicia va a llamar a todos los que vieron al paciente y han estado involucrados en el tratamiento de ese paciente. ¿Cuáles son los datos que uno va a pedir inicialmente? Pues todo lo que son los datos generales, el nombre, sexo, edad, raza o etnia, la religión, el estado civil, el domicilio, de dónde vienen y la ocupación. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a guiar para determinado tipo de enfermedades. Por ejemplo, la ocupación. Desde el punto de vista médico, si estamos viendo a una persona que, sin ir muy lejos, les voy a poner gente que puede trabajar en una donde filtran agua y la ponen agua para beber, ¿sí? Y que la andan distribuyendo en botellas. La gente que manipula el ozono, cuando le ponen ozono a esa agua, puede parar con problemas de tipo pulmonar, porque el ozono que van a estar respirando por ser un radical libre puede inflamar los pulmones y de hecho ha habido 1 o 2 estudios en los cuales se han visto que a estas personas llegan y les hacen espirometría a todos los de la planta y la gente que está manipulando el ozono tiende a tener alteraciones a nivel de la espirometría, que es un examen que se hace para ver capacidades pulmonares. Y entonces hay muchas profesiones o muchos trabajos que hacen que pueda ser más propensa X o Y enfermedad en estos pacientes. Para ustedes como nutricionistas no es lo mismo hacerles un plan de alimentación a una persona que su trabajo sea 100% sedentario, a una persona que ande caminando todo el día o que se ande movilizando todo el día. El plan siempre tiene que incluir cosas diferentes. Sí, las situaciones van a ser diferentes. Bueno, si estamos hablando del motivo de consulta, ahí se pide que sea expuesto, ¿sí? Disculpe, en la parte de la entrevista también se puede preguntar, mejor dicho, se puede preguntar los familiares con quién vive o con las personas con las que vive. Sí, eso lo pueden hacer. No está realmente metido en datos generales. Eso ya va acá en la historia clínica. Te lo voy a poner un poquito después, pero no es realmente lo usual que se pregunte, pero puedes hacerlo. No es excluyente. Ok, gracias, doctora. En el motivo de consulta es básicamente, ¿usted por qué viene? Por dolor de cabeza.
su motivo de consulta es dolor de cabeza o es tos o es diarrea. Es algo muy escueto, ¿sí? Pero cuando ya pasamos a la historia clínica, que es a lo que se le llama también datos subjetivos o historia clínica, que es lo que el paciente va a narrar, ahí tenemos que acordarnos de ciertas cosas. Primero, cuándo aparecieron, cómo fueron evolucionando esos síntomas, la localización exacta. Y miren esto, inicio de los síntomas. Hay muchas gentes que dan el inicio. Fíjese que yo me acuerdo que cuando hice tal cosa, cuando me puse supóngase alguien que se va a hacer un tratamiento estético, cuando me puse tal tratamiento o cuando se enfermó mi mamá, después de eso empecé con tales molestias. O sea, lo van a asociar con alguna situación en particular. Ahí hay que ponerle mucha atención porque les está diciendo algo que influyó mucho en la aparición de los síntomas o de la patología que tiene en este momento. Y muchas veces no se pone atención. Ustedes son muy jóvenes de ahorita para saber esa situación. Hubo un candidato a presidente de México y eso fue muy sonado, que era candidato y todo, y a él lo mataron cuando estaba en la campaña. A los 6 meses, la esposa ya estaba con un cáncer de páncreas. Y empezaron a hacer mucha alusión a todo esto. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Dice uno, bueno, de plano ya tenía, ¿no? Porque el cáncer. Pero ya se ha visto que la parte emocional de un paciente puede bajar hasta un 40% su sistema inmunológico. Y todos nosotros estamos produciendo continuamente células anormales. Pero la diferencia es que nuestro cuerpo tiene la capacidad de estarlas destruyendo continuamente, ¿sí? Entonces, es una batalla continua en la cual tiene que ver el estado nutricional, tiene que ver nuestro estado inmunológico, el estado de ánimo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasó? Si antes de eso ya no tenía nada. Bueno, baja sistema inmunológico, deja de comer adecuadamente y entonces cualquier lugar donde estuviera produciendo células cancerosas y el cuerpo las estaba continuamente controlando, ya deja de controlarlas porque su sistema inmunológico no está bien. Entonces hay aparecimiento de enfermedades. Y no les estoy diciendo cáncer, hay cualquier tipo de enfermedades puede aparecer también. Se está asociado y hay algunos artículos que asocian la aparición de diabetes con algún choque emocional. Antes uno lo tomaba como broma cuando estaba haciendo la residencia y uno tomaba eso como broma, pero si ustedes se van ahorita, ya hay muchos artículos que lo asocian, pero no es porque en sí la emoción negativa haga que aparezca la diabetes. La emoción negativa desencadena ciertos tipos de reacciones hormonales, inmunológicas en el cuerpo del paciente y secundario a esto, el paciente que ya está predispuesto a desarrollar diabetes tipo 2 lo hace. Pero ¿cuál fue el estartazo? Fue la emoción. Pero esto influyó sobre otro tipo de mecanismos, podemos decirle, y desarrollan la enfermedad. No sé si les quedó claro esto. Compañeras. Y Sí, ahí, doctora. acuérdense cuando vimos el eje psico-neuro-inmuno-endocrino. Ahí está. Tenemos que ver las características del síntoma, hacia dónde se va y con qué cosas se alivian.
Y ahí les puedo contar otra anécdota. La mamá de un nutricionista, él está fuera de la capital, trabaja fuera, total es que... Denme 3 minutos, por favor. Ay, disculpe, jovencita, pero la señora que labora aquí en la casa tiene que los días que no lo conoce antes de las 7, pero como que se le están atorando las carretas y vino hasta ahorita y no la voy a dejar en la calle, ¿va? Discúlpenme. Bueno, se me viene a la mente una señora, como les decía, mamá de un nutricionista. Llegaba con un dolor en la pierna, y un dolor en la pierna, y dolor en la pierna. Y llegaba, la llevaba a su hija. Total es que vengo, la examiné y empecé a ver qué pasaba. Empezamos a pensar en neuropatía, porque ellos son diabéticos de familia. Y se le empezó a tratar, pero no, ese dolor no se quitaba y no se quitaba. Total es que viene y en una de esas, hablando con ella y con la hija, viene y me dice, ay, es que mire, ayer se me puso peor el dolor, ya no aguantaba, doctora, que no podía caminar, y lo peor es que yo estaba sola en la casa. Ah, te digo yo, ella vivía también en este departamento, obvio el nombre del departamento, ¿no? Y la hija vivía aquí en la capital y el nutricionista hijo vivía en ese departamento también, pero no vivían en la misma casa. Ah, le digo yo, sí. ¿Y por qué estaba sola? Porque la señora que llega a trabajar, fíjese que no llegó y bueno, me contó toda la historia. Pero me quedó rondando en la cabeza y lo peor es que estaba sola. Y le digo, mire, ¿y a qué horas es que me dijo que se intensificaba más su dolor? En las noches. Mire, puedo pasar todo el día muy bien, pero en la noche me empieza el dolor y ya no lo aguanto y es cuando tengo que llamar al fulanito para que llegue a la casa. Ok. Y le digo yo, mire, ¿y usted con quién vive? Ah, yo vivo sola, doctora, me dice. Llega una señora todos los días, llega a hacer todo el oficio y se va por ahí por las 5:30, 6 de la tarde. Ajá. Y durante el día usted no tiene nada. No. Y en la noche, ahí es cabal cuando me empieza el dolor. Entonces caímos en cuenta que lo que ella tenía era miedo de estar sola. Se habló con la familia cabal, que la hija estaba ahí, habló con el otro hijo, se buscó a alguien para que trabajara, pero viviera en la casa. Y esa fue la solución del dolor. Ahí todo lo que se había hecho no funcionaba. La solución del dolor fue esta. Y fue, ahí sí, que con la colaboración de la familia, y a ella se le hizo consciente de esto, pues.
Y ahí terminó y nunca más hubo un dolor con esta persona. Y vamos otra vez, casos de la vida real. Y la señora llegaba con un dolor y se le notaba eso en la cara, pero la causa real era el miedo a estar sola en las noches. ¿Dudas al respecto? Compañeras, compañeros. No, doctora. Todo bien, licenciada, gracias. Ajá. Hablando con la gente, es que nos dimos cuenta. Ya, mira, hay que tener mucha precaución cuando clasificas a alguien de hipocondríaco. Y te voy a decir por qué. Porque cualquier estímulo emocional puede desencadenar sucesos como la liberación de citoquinas proinflamatorias, el estrés. El estrés es una de las causas que más inflama. ¿Por qué? Porque libera básicamente interleucina 6. La interleucina 6 es la que más inflamación da. Y esa interleucina 6 podía llegar e inflamar a ella cierta comunicación nerviosa. ¿Por qué? Porque la gente de cierta edad ya puede tener algún problema en la columna, que si no es serio, pues tranquila, pero entonces llegaba, a ella normalmente no le molestaba, pero le inflamaba esa área. Al inflamar esa área, entonces eso vino y comprimía ese nervio y es donde daba todo el dolor en la pierna. Pero por eso los medicamentos que se daban para controlar eso no iban a tener efecto y de hecho no tuvieron efecto porque la causa inicial siempre era el miedo. El miedo causa estrés. El estrés libera citoquinas, ¿sí? Y en este caso, esta citoquina proinflamatoria llegaba y la inflamaba a ella. Pero puedes dar todos los antiinflamatorios que querrás, pero si no quitas el estrés, la gente va a seguir teniéndolo y va a seguir teniendo problemas. Ahí es donde... Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Sí, no, eso es lo que pasa, pero a veces estamos inmersos en tanta cosa de solo medicamentos, que nos olvidamos ir un poco más allá. Y ese poco más allá es el que puede resolver muchas patologías sin necesidad de tanto medicamento. Pero se nos ha educado básicamente para recetar únicamente y ahí es donde tenemos que tener cuidado.
tanto ustedes como nosotros, porque ambos estamos cayendo en la misma cosa. O recetar suplementos o recetar polvitos para hacer ponches, etcétera. O recetar en otro lado antiinflamatorios, ansiolíticos, etcétera, pero no quitamos el problema real. Y eso es bien importante, pero solo lo vamos a hacer si nos sentamos, si hablamos con la gente y seguimos investigando en lugar, fíjense que ahí podía haber dicho yo, esta señora es hipocondríaca porque ya le di todo. Pero realmente no es ahí. Ahí es donde uno tiene que cuestionarse si uno está haciendo bien las cosas y empezar a ver un poco más allá. No es lo más fácil, no es el camino más corto, pero es el camino adecuado, porque uno tiene que tratar a cualquier paciente como que si fuera su familiar, como que si fuera su mamá, su papá, sus hermanos, sus hijos, y qué les gustaría a ustedes o cómo les gustaría a ustedes que los trataran. Y ahí es donde uno se da cuenta realmente de que a veces no se hacen las cosas bien, porque no es lo mismo lo que uno quiere para su familia que lo que uno le da a un paciente. ¿Sí? Entonces uno tiene que darle al paciente lo mismo que quisiera que otro profesional le diera a su familia, porque nunca es bueno tratar uno a su familia, aunque a veces hay que meter las manos y tratarlo uno también. Bueno, ¿alguna otra duda, comentario antes de pasar a lo siguiente? Bueno, si no hay, entonces sigamos. Después vamos a seguir en lo que es la revisión por sistemas. Ahí lo que vamos a hacer es, luego de que ya el paciente dio toda su historia clínica, entonces vamos a empezar a repasar sistema por sistema. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues simple y sencillamente empezamos como, mire, ha tenido dolores de cabeza, ha tenido algún problema ahí, ha tenido tos, ha tenido pirosis, y nos vamos desde la punta del pelo hasta la punta de las uñas, preguntándole a la persona si tiene alguna otra cosa más que le moleste, ¿sí? Y no solo por lo del síntoma que ella llegó. Esa es una manera de revisar todo el cuerpo con los datos que el paciente le va proporcionando. Luego nos vamos a ir a lo que son los antecedentes. En los antecedentes los vamos a dividir en antecedentes personales, familiares y hereditarios. Entre los antecedentes personales los vamos a subdividir también. En caso de que sea mujer, ahí sí tenemos que ver desde la aparición de la primera menstruación, cuántas gestas ha tenido, si ha tenido abortos, cuántas cesáreas, todos los antecedentes ginecológicos. Tenemos que ver antecedentes alérgicos, antecedentes traumáticos, si se ha fracturado, etcétera. Antecedentes quirúrgicos, si la persona ha necesitado algún tipo de operación. Entre los familiares, vamos y miramos de qué patologías ha sufrido la familia generalmente. Y les voy a decir algo de un caso que les voy a contar posteriormente. Y es que muchas veces hay patologías en la familia muy marcadas. Y es el caso de esta persona que su bisabuela padeció cáncer. Todas las hijas mujeres de la bisabuela padecieron cáncer. Todas las hijas mujeres de la abuela padecieron cáncer. Luego se van todas las hijas mujeres de sus tías padecieron cáncer, y de esta persona ya solo había 2 mujeres que no habían padecido cáncer, y todas las demás habían fallecido por cáncer de tipo hormonal, ya sea cáncer de mamas o cáncer ginecológico. ¿Sí? Entonces, ahí vienen los antecedentes familiares, igual que aquellos que han sido diabéticos, aunque no, la diabetes no es 100% hereditaria.
Y hay muchas enfermedades, ustedes saben que pueden ser recesivas o pueden ser dominantes, dependiendo de, pero sí es importante tener todos los antecedentes familiares, padeció de infarto, padeció de esto, y muchas veces hereditarios y familiares vienen siendo casi lo mismo. Entonces, yo por eso lo explico, para que miren que cuando se ponen familiares, pueden meter ahí lo hereditario también. Bueno, aquí está lo que ya les expliqué, y lo que ya les expliqué. Luego nos vamos con el perfil social, como es qué tanto ha estudiado, qué deportes practica, tiene tiempo libre para esta persona. Todos necesitamos un tiempo para nosotros mismos. 1 hora y algo, pero que sea para uno, para hacer las cosas de uno y no estar pendientes de familia, trabajo ni nada. Eso emocionalmente es bien, bien importante. El hobby que se pueda tener, si te tienen amigos, no es lo mismo una persona que sea muy sola a una persona que tenga muchos amigos. La gente que es muy sola tiende a enfermarse más que las personas que tienen amigos con las cuales comparten. Y lo mismo estamos hablando de los hogares integrados, pero aquí hay un conocimiento erróneo. Más vale hogares que no estén integrados a hogares integrados tóxicos. ¿Con qué me refiero a eso? Puede ser que el papá y la mamá estén juntos, viviendo en la misma casa, pero que todo el tiempo estén peleando. ¿Sí? No es lo mismo que vivir con un solo papá, pero vivir en paz y no que estén peleando todo el tiempo, porque eso puede marcar a los hijos. Entonces, ahí sí hay que hacer esa diferencia y ahí se desencadenan otras cosas, problemas desde el punto de vista inmunológico que pueden desencadenar en otro tipo de enfermedades. Cuando yo me fui a especializar, estaba en el centro de posgraduados. Hubo un caso que a mí me impactó. Era una patoja que había venido de Ecuador. La patoja esta era una gente muy brillante. Se dedicaba a comercio internacional, etcétera, etcétera. Era una profesional de éxito, pero de repente había perdido la vista. No miraba bien y no miraban, entonces llegó ahí donde yo estaba. Y la empezaron a tratar y no, los ojos no tenían nada, por eso había llegado, porque según los oftalmólogos todo estaba bien, se vio el cerebro, se vio todo lo que se podía ver. Al final de cuentas, empezaron a pensar en causas emocionales y se dieron cuenta de lo que les estoy contando ahorita, de que era un hogar aparentemente integrado, pero con muchos problemas. Y entonces ella no quería ver esos problemas. Bueno, entonces vino, se le hizo consciente, empezó ella a ver otra vez, se habló con la familia, se les hizo ver toda la situación de que o mejor se separaban los papás, porque vivían como perros y gatos. Hasta después nos enteramos, pero ella había sido la nena de ellos dos, era la más chiquita. Y entonces estaba súper apegada a los dos, ¿no? O se quedaban juntos, pero se quedaban juntos como Dios manda, tranquilamente, respetándose, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya se fue del centro, fue bien, regresó a su trabajo, etcétera, etcétera. De repente viene otra vez y cuando se empieza a investigar, los papás habían empezado otra vez en las mismas y ella volvió otra vez a que no quería ver la situación y volvió nuevamente a perder la vista.
Y hasta ahí la dejé porque en ese momento yo terminé y me vine de regreso. Pero después supe que ya ella había quedado, tuvo creo que una tercera o una cuarta vez más esto y había quedado permanentemente ciega. Los papás habían optado por divorciarse, pero no siguieron un proceso en el cual pudiera ella tener apoyo en el momento en que estaba pasando todo eso, para que ella pudiera manejar adecuadamente toda la parte emocional que hubo. Y se quedó ciega de una vez. Entonces, este es el caso típico también de cómo el hogar y la familia pueden llegar a extremos bastante grandes, que yo no lo hubiera querido si no lo hubiera visto, pero pasó. Luego nos vamos a perfil social del adulto, el tipo de vivienda, si es propia o alquilada, dónde tiene su vivienda. No es lo mismo tenerla en un lugar donde hay mucho aire, etcétera, a un lugar que sea muy contaminado. Si tiene todos los sistemas como drenaje, luz, agua potable, etcétera. El tipo de material, por ejemplo, si tienen cielo de asbesto, eso hace que tengan mayor propensión a cierto tipo de enfermedades. La escolaridad, en qué trabajan, el salario, porque no es lo mismo que tengan un salario mínimo o un salario un poco mayor para poder tener cierta tranquilidad y tener acceso a cierto tipo de comida o cierto tipo de lugares, etcétera, si practican o no practican deporte, etcétera. Eso nos puede orientar mucho con la persona adulta también. Luego vamos a realizar un examen físico que tiene que ser un examen exhaustivo y se miran todos los órganos que se pueden ver. Ahí también se hacen exámenes de laboratorio, exámenes radiológicos, etcétera, si es necesario. Jamás hay que hacer exámenes solo por hacer y ver qué encuentro. La gente que lo puede pagar, pues perfecto. Exámenes de laboratorio y los puede pagar, perfecto que los hagan, pero no todas las personas tienen la capacidad económica de pagar una gran cantidad de exámenes solo para que uno mire si encuentra algo o no. Entonces, tienen que ser, en ese caso, exámenes muy dirigidos para que la persona lo pueda hacer. O también otra cosa, el laboratorio de la Facultad de Farmacia. Es un laboratorio que es muy económico para las personas y con muy buena calidad, y se les puede mandar ahí a hacer los exámenes de laboratorio, pero aunque sea poco, hay gente que no tiene ese poco para pagarlo. Uno puede decir, son 50 quetzales, pero hay gente que no tiene 50 quetzales y con 50 quetzales come unos 2-3 días. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que ver también eso. Hay que ver el bolsillo del paciente cuando uno va a hacer diagnósticos. Y vamos otra vez casos de la vida real. En una ocasión, por azares del destino, tuve que ir a una casa en Santa Rosa y estaba comiendo la gente en ese momento. Tenían un plato de sopa ahí. Se miraba que era una de esas sopas de bolsillo, no sé si Mahler, Maggi, o no sé, pero de ese tipo de sopas instantáneas. El muñeco de tortillas, estaban todos sentados, agarraban la tortilla, le hacían un rollito, la mojaban en la sopa y comían. Todos estaban haciendo eso porque todos, esa era su comida, esa sopa y el montón de tortillas. Eso era lo que estaban almorzando. Entonces, uno no puede asumir que esa gente va a tener 30 quetzales para irse a hacer un examen, ¿sí? Entonces, por eso ahí tenemos que cuidar también el bolsillo de la gente y ser muy conscientes de eso. ¿Y saben qué fue lo que más me asombró? Que jalaron un banquito y doctora no quiere sentarse a comer con nosotros.
Entonces ellos estaban compartiendo lo poco que tenían, no lo que les sobraba. Y mucha gente miramos y compartimos lo que nos sobra, no lo que tenemos. Y eso le enseña a uno muchas lecciones en la vida también. Bueno, y después de eso hay que hacer un diagnóstico. Supongamos que la gente llegó por su motivo de consulta fue una diarrea. Luego de los exámenes, etcétera, etcétera, hacemos el diagnóstico supuesto, como es una gastroenterocolitis, y por las características que nos dijeron, suponemos que va a ser una diarrea de tipo bacteriano, y entonces ponemos en orden de similitud cuál de esos gérmenes puede ser el que dé esas características. En ese caso, primero puede ser la Shigella, Salmonella, o puede ser un sobrecrecimiento bacteriano, un sprue tropical. Y secundario a esa diarrea, esta paciente tiene una deshidratación hidroelectrolítica. Y después de esto, pues ya tenemos la corroboración y vamos a dar el tratamiento. Vienen los exámenes de los que ya hablamos y damos el tratamiento. ¿Alguna duda hasta el momento? Compañeros, compañeras, ¿no? Bueno, sigamos. Les voy a presentar algunas. A ver, contame. Disculpe, cuando un paciente entra en la emergencia, ¿quién llena todos esos datos? ¿O en qué momento se llenan? Eso los va a llenar el residente, el interno, el externo, si es en un hospital público, y si es en un hospital privado, si ya está el médico tratante, los llena el médico tratante, o si no ha llegado el médico tratante y solo giró las instrucciones telefónicamente, lo va a hacer el residente que está de turno. ¿Y si fuera inconsciente? El residente de turno, de todas maneras, habla con la familia le da la historia, el médico que está ahí llena los datos que refiere la familia o el familiar del paciente, o si los bomberos, como a veces pasa, recogen a alguien en la calle que nadie sabe nada qué es, entonces se pone paciente traído por los bomberos en forma inconsciente, no se tienen mayores datos y se pasa a hacer el examen físico. Y los datos con que se cuenta es el examen físico y en base a eso se empieza todo el tratamiento. Gracias. Ok, entonces les voy a poner un ejemplo de qué es lo que van a encontrar. En este caso solo les voy a poner los del Hospital Roosevelt, porque no les puedo poner de todos los hospitales, cada uno va a tener papelería diferente, pero todos van a ser en pocas palabras con los mismos datos, en los cuales, como usted mira, ahí va a tener el registro del paciente, los nombres, fecha de nacimiento, si está consciente y sabemos, de acuerdo a la pregunta de su compañero, su DPI, edad, parientes, observaciones, y posteriormente va con 2 antecedentes. Luego aquí tenemos el examen físico, donde van a consignar lo que son los signos vitales y van a consignar lo que encontraron en cada uno de los siguientes sistemas: cabeza, cuello, tórax, etcétera. Si se va a solicitar algún estudio, pues va a ser una papelería rosada y donde están los estudios que se pueden hacer. Se pide el estudio y se da las razones, el por qué se está pidiendo. Aquí también tenemos, si entran a UTIA o algo por el estilo, está la hoja que se va a llenar con todos los exámenes, el problema, los medicamentos, datos de laboratorio, estudios radiológicos. Y acá va básicamente el plan que se va a utilizar para tratar cada uno de las patologías que se van a dar.
y esta es una hoja que, para pacientes que van a entrar a cuidados intensivos o cuidados intermedios. Luego tenemos lo que es la hoja de evolución. La hoja de evolución es celeste, pero aquí se ve así, en el cual se va a consignar la fecha, la hora, qué pasó con el paciente, cómo ha ido evolucionando, básicamente, y ahí va los nombres de las personas involucradas en esta evolución. Ahí puede poner el nombre del externo, del interno, el residente, si hay una nutricionista ahí con ellos, el nombre de la nutricionista, si hay un médico jefe consultante, el nombre del médico jefe consultante, en lo que se va a anotar en la hoja de evolución. Estas se llevan diariamente. Luego aquí tenemos las órdenes médicas, en el cual se va también a identificar las personas que las están dando, la fecha, la hora y qué orden van a estar poniendo. Por ejemplo, dieta de tal tipo, tomar signos vitales a tal hora, realizar tal laboratorio, consultar a tal paciente, etc. Luego, acá también tenemos el control de ingesta y excreta, en el cual van a poner, eso lo llevan las enfermeras, cuánto tomó oralmente, cuánto se le puso intravenosamente a este paciente. Aquí viene el total, si vomitó, aproximadamente cuánto vomitó, si al paciente hubo que aspirarlo, cuánto se le sacó en la aspiración, cuánto orinó y aproximadamente si defecó, si tuvo diarrea, etcétera, qué cantidad. Y entonces al final de cuentas se saca un balance para ver si perdió más líquidos de los que se le proporcionaron o se le proporcionó la cantidad adecuada o se le proporcionó más de lo que debía de tener el paciente. Si no, no miran. Aquí vamos a pegar lo que son los informes de laboratorio. En cada una de estas se va a pegar una hojita en donde van llevando básicamente los informes de laboratorio de cada paciente. Eso también va a estar en la papeleta. Esta es una hoja donde se va a solicitar los electrocardiogramas, que también se va a poner nombre, departamento, edad, registro médico y las razones por las cuales se le solicitó y datos clínicos que puedan ser de importancia. Aquí está una hoja donde van las solicitudes de microbiología, todo lo que va a ir, qué exámenes se le van a solicitar. Entonces, todo como ustedes miran, siempre va el nombre del paciente, registro médico, el médico que lo solicita y los exámenes que se pueden solicitar. Aquí está lo que se va a dar cuando son medicamentos controlados, como estupefacientes o psicotrópicos. Y entonces también van todos los datos y en estas hojas los solicitan. Sí, se solicita que vayan y que se le ponga una transfusión, ya sea de plasma, que se le pongan plaquetas, se le ponga suero, se le ponga también células empacadas o se le ponga sangre completa, lo que uno necesite para el paciente. Van a encontrar estas hojas de solicitud en las papeletas. Y estas son las hojas que ustedes van a ver más frecuentemente, hojas de consulta. ¿Por qué? Porque en el servicio, cuando consideren pertinente, van a decir consulta a nutricionista. Entonces van a llenar esta hoja con los datos generales también, la solicitud de consulta para nutrición, la información que consideran importante darles a ustedes, la fecha, hora, el médico que la solicita
y después la van a dejar a la sección de nutrición o a neumología o a cardiología o a donde sea, que hagan la consulta y ahí tienen que poner la fecha y la hora en que la recibieron y posteriormente en esta hoja van a poner la respuesta que ustedes consideren necesaria o las indicaciones que consideren necesarias para que este paciente pueda salir adelante en el área de su competencia. Doctora, ¿Sí? perdone la interrupción, buenos días. Buenos días. En la hoja anterior no muy entendí, o sea, es una solicitud de consulta, tipo de que yo vea a la paciente y yo le digo que vaya con tal médico. No. ¿No? No. El médico de la sala, porque estamos hablando del hospital, un hospital público, todos van a tener lo mismo, solo que en diferentes colores y formatos. Entonces, el médico de la sala dice, hay que hacerle consulta a nutrición para que evalúe a este paciente. Les hacen la consulta a ustedes, supónganse que es un paciente diabético, llegan ustedes, evalúan al paciente y dicen, bueno, a este paciente no se le está haciendo lo adecuado desde el punto de vista nutricional, entonces necesito que este paciente consuma esto y esto. Y ahí es donde ustedes ponen todas las recomendaciones que hacen para que desde el punto de vista nutricional el paciente esté bien. No sé si te quedó claro eso. Sí, doctora, ahorita sí, gracias. Porque va a ser dentro del mismo hospital. Bueno, aquí es una hoja donde el paciente autorice que todos los procedimientos que se le pueden hacer, que son necesarios, etcétera, que hay riesgos en todos ellos, etcétera, que va a ser un consentimiento informado, sobre todo cuando se va a hacer procedimientos quirúrgicos o algún otro tipo de procedimientos. ¿Dudas hasta ahorita de esa papelería? Aquí tengo una pregunta que dice, cuando se solicita un estudio, ¿qué tipo de estudios puede ser? Cualquier estudio que ustedes consideren necesario que el paciente tenga. Pueden ser electrolitos, puede ser una hematología para ver si el paciente está anémico, puede ser cualquier laboratorio que consideren ustedes que lo necesitan para el adecuado tratamiento del paciente del cual les consultaron. Porque ahí está esto, ustedes solo van a ir a ver a los pacientes cuando se les consulte. Lo van a ir a ver a las salas, porque no tienen tiempo de ir a ver a todos los pacientes y que haya un nutricionista asignado a cada sala, no hay la cantidad de nutricionistas necesarios como para que eso se dé. Entonces, por eso ustedes van a ver a los pacientes por los cuales se les consulta y se les asigne. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer sus prácticas, les van a asignar pacientes, pero esos pacientes fueron pacientes los cuales los médicos de esas salas hicieron la consulta a nutrición para que fueran, los evaluaran e indicaran lo pertinente para el tratamiento de esa enfermedad. Bueno, ahora rápidamente vamos a ver lo que es una historia clínica electrónica. La historia clínica electrónica tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. Por ejemplo, una historia clínica electrónica, como hay, por ejemplo, en todas las redes de hospitales La Paz, que ahí ya solo es electrónico, como les dije, está disponible en cualquier momento, en cualquier lugar del hospital, porque solo se mete el profesional y desde allí puede solicitar los datos de X paciente. ¿Cómo
toda historia tiene que ser veraz, también tiene que estar protegida y se le da un código a cada persona para que pueda entrar a las historias clínicas, ¿sí? Y se puede saber quién tuvo acceso y quién no tuvo acceso a la historia dependiendo del código que hubo. Y toda historia tiene que ser confidencial. Tiene ventajas y tiene inconvenientes también. Las ventajas es acceso inmediato, es fácil ver la organización y permite conocer rápidamente todo. Se pueden hacer informes muy rápidamente y puede haber una gestión mucho más rápida ya que la disponibilidad hace que se tenga acceso inmediato. Pero tiene ciertos inconvenientes, como acuérdense ustedes que todo aparato electrónico es susceptible de ser hackeado, ¿sí? Entonces es muy difícil que tengan una seguridad de confidencialidad 100%, porque puede haber gente interesada en meterse a ver eso. En el ICS también están teniendo ya todo lo que es historias clínicas electrónicas. El problema que tienen ahí es que a cada rato se les cae el sistema y también puede tener todas sus desventajas. Necesita fuerte inversión porque tienen que estar actualizando el equipo y cuando se quedan con equipos desactualizados vienen problemas también. Problemas técnicos de la red, que se fue el sistema, que esta computadora falló, que etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que no puedan tener un fácil acceso a la información. O hay gente que no le gusta simplemente llevar todos los datos en la computadora y se resisten a esto. Y también el problema es que ponen cosas muy rígidas y ya tienen esquemas preconcebidos y la gente no puede salirse de ahí y probablemente lo que trata de ser profesional o de integrar, no hay un apartado ahí para hacerlo. Y también ahí viene la otra parte, que es donde yo les digo, se ponen a ver todo en la computadora y se les olvida verle la cara a los pacientes, aunque eso pasa también en lo privado, en las clínicas privadas. Hay características que tiene la electrónica versus la de papel. La electrónica puede estar en cualquier momento, en cualquier lugar, mientras que la de papel está en un solo lugar y va a ser más difícil encontrar la información. Y la comunicación entre profesionales es un poquito más difícil. Puede comunicarse cuando se está en la continuidad asistencial. Se puede mandar a otro centro asistencial la historia para que haya una continuidad y los otros pacientes, los otros médicos puedan tener acceso a eso. Aquí en Guatemala se podría ver de un lado de un hospital de ICS a otro hospital de ICS o a uno departamental si es que tienen este tipo de tecnología. Pero si se van a ustedes a hospitales privados, si nos vamos a La Paz, lo puede tener el de Shela, lo puede tener el de aquí en la zona 14, lo puede tener los de la zona 1, etcétera, y todos pueden tener acceso inmediato y pueden dar una continuidad al paciente. En lo que es las fechas, las horas, la temporalidad, en la historia clínica electrónica siempre va a ser cuidado porque el computador lo va a poner, mientras que en la de papel puede haber errores al ordenar las secuencias por fechas y horas. En la durabilidad, aquí yo sí pienso que si puede haber que haya una falla y se va el sistema matriz, se pueden perder los datos a menos que se tengan datos de seguridad, que a veces no se tienen, y en el papel pues se puede estropear el papel con los años o se puede deteriorar, pero ahí sí en los dos lados hay problemas.
Seguridad de la información, pues si tienen un sistema infalible va a estar seguro electrónicamente, pero eso no pasa. Siempre hay gente que se puede meter y que no tiene que meterse. Y en la parte de papel, si se extravía, pues se pierde toda la información. En lo de inviolabilidad, esto también es posible. Pueden ser violados los datos desde el punto de vista electrónico, tanto como desde el punto de vista de papel. ¿Cuántas veces no se ha visto que se han metido a bancos, se han metido a muchas instituciones, gente que maneja muy bien la computadora, los hackers, y pueden adulterar cualquier cosa? La legalidad en los datos, pues puede ser cuestionada en cualquiera de los dos lugares, dependiendo de las circunstancias muy particulares. Preguntas, que nos quedan 2 minutos antes de las 9. Compañeros, compañeras, ¿alguna pregunta? Sí, yo tengo una. A ver, contame. Nosotras como nutricionistas, si llegáramos a tener una clínica, tenemos que tener ahí los expedientes, ¿verdad? Exactamente, ustedes tienen los expedientes ahí de cada paciente y su secretaria. Cuando llega el paciente va, saca el expediente y se los tiene que pasar antes para que ustedes miren de quién se trata. Y es mejor eso y les voy a decir por qué. Porque si tienen tan mala memoria para los nombres como la tengo yo, que a mí se me olvidan todos los nombres, me pasan esto y yo ya sé el nombre de la persona. Si ya tengo muchos años de verla, pues ya cómo se llama, ellos me conocen y qué tal, cómo está, y ya me he aprendido el nombre. Pero si se le ha visto 1 o 2 veces, no es lo mismo que cuando el paciente entre, usted le diga, ay, ¿qué tal, doña Juanita? ¿Cómo está usted? A que no le diga su nombre, ¿sí? Y todavía dice la persona, ay, miren qué bueno, se acuerda de mi nombre, ¿sí? Pero muchas veces uno no va a tener todos los nombres en la mente. Entonces, les pasan su historia y siempre, por favor, miren el nombre de la persona para que cuando entren la saluden.